El tema que nos ocupa hoy es el relativo a la productividad y eficiencia económico-social del agua en frutales de México, en algunos frutales de México. Veremos que México es un importante productor en algunos de los cultivos, así que vamos a tener que poner como referencia, cuando ya hablemos, alguno de estos cultivos. Bien, ahora tenemos nosotros, pues aquí la primera imagen donde vemos algunos de los cultivos, manzana, nogal, etcétera, y vamos a entrar en contenido. El contenido de este trabajo es básicamente, como su nombre lo indica, para ver lo referente a la huella hídrica, evaluándola solamente en el ámbito de la productividad y la eficiencia del agua. No es lo mismo huella hídrica y productividad y eficiencia del agua. La productividad y la eficiencia del agua son solo una parte de la huella hídrica. No comprende el agua virtual que se gasta en transporte, almacenaje y demás. Es solamente el agua que se usa en la producción. En este caso es lo que vamos a observar. En esta diapositiva nosotros podemos observar a la derecha una serie de huellas hídricas para algunos cultivos. Y observamos, por ejemplo, que en el caso de la manzana son 700 litros de agua para producir 1 kilogramo de manzana, y así va avanzando hacia la derecha con una serie de productos agrícolas hasta llegar a la soya, si es que veo bien, y a partir de ahí evalúa alguna serie de indicadores de huella hídrica en bienes ganaderos hasta llegar a la carne de res, donde son casi 16,000 litros de agua por kilogramo de res. Aquí quisiera detenerme un segundo porque quiero pensar que algunas de las gentes que me están escuchando, que hacen el gran favor de escucharme, quiero pensar que no necesariamente saben lo que es la huella hídrica o lo que es la productividad y la eficiencia del agua. No están obligados a saberlos. El tema de la huella hídrica nace aproximadamente a inicios de este milenio, en el 2002 más o menos, y es en la escuela de Holanda, donde algunos investigadores como Hoekstra, Mekonnen, Aldaya, le generan. Y de lo que se trata el concepto de la huella hídrica es simplemente ver cuánta agua es utilizada en la elaboración de un bien o servicio de manera amplia, es decir, el agua que se utiliza en la producción, en el transporte, en el almacenaje, etcétera. Y regreso entonces a esta diapositiva donde observamos que el primer cultivo que allá aparece, el nogal, que vamos a tomar como parámetro de referencia, bueno, no sé cómo le conozcan en Ecuador, el nogal o nuez aquí en México, así le denominamos, es un cultivo muy del norte del país, Scaria illinoensis. Es la nuez pecanera la que vamos a considerar como parámetro de referencia, no la nuez de Castilla. Y nos dicen Mekonnen y Hoekstra que la huella hídrica promedio mundial del nogal es de 9 metros cúbicos por kilogramo. Lo traduzco para sensibilizarlos. Cada vez, pues, que nos estamos comiendo 1 kilo de nuez, estamos gastando 9,000 litros de agua. Cantidad, pues, muy semejante a la de algunos productos pecuarios. ¿En dónde es que se inserta este trabajo? ¿Cuál es el área de estudio de este trabajo? Bueno, es el agua, pero específicamente la escasez del agua. A veces el sentido común nos engaña. Siempre les pregunto a mis alumnos cuando inicio en economía agrícola, economía ambiental, la parte del agua, siempre les pregunto cómo consideran si en el mundo hay poca o hay mucha agua. Se quedan pensativos. Veo en sus caras casi dibujados los océanos, los mares, los lagos, los ríos y dicen pues hay una cantidad infinita de agua. Y esto es por el hecho de que a nuestro planeta llamado planeta azul, por la cantidad de agua que en cuanto a superficie se refiere, 3/4 partes son agua y la 1/4 parte restante de la superficie es tierra,
pues es engañoso. Del total de agua que hay en el mundo, que más o menos los actuarios la estiman en 1.386 a 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, casi toda, más o menos el 97% es agua salada, 97,5% es agua salada en los mares y océanos del mundo. Y solamente el 2,5% es agua dulce. Sin embargo, ya de aquí podemos observar entonces que el agua que hay en el mundo no es tanta como se cree. El agua dulce es muy poquita en relación al total de agua que hay en el planeta, solo el 2,5%. Ya de suyo, desde aquí, empieza a tomar carácter de escasez el agua. Ahora bien, ese 2,5% del total de agua que hay en el planeta y que es agua dulce, no toda está disponible para el consumo humano. En tanto, la gran parte de esa cantidad de agua dulce pues está inaccesible al consumo humano, en tanto está en forma de glaciares, el permafrost, o bien en acuíferos en extremo profundos, y por extremo profundo se lo entiende a que están a más de 1 kilómetro de profundidad. Finalmente, ¿cuánto es del total de agua que hay en el planeta a la que el ser humano puede acceder? Es decir, de esa agua dulce, de esos 1.386 millones de kilómetros cúbicos, pues resulta que es muy poquita, solo el 0,007%, equivalente a 9.702 millones de kilómetros cúbicos, es el total de agua al que podemos disponer. Remarco entonces de que el agua dulce disponible para el ser humano es escasísima. Insisto, 0,007%. Muy, muy poca agua. Sin embargo, pues esto es solo una de las facetas, una de las aristas del problema dentro del que se inserta este trabajo. La otra parte del problema en el que se inserta este trabajo es el comportamiento poblacional. Actualmente somos alrededor de 8.000 millones de seres humanos en el planeta, 7.75 miles de millones, para ser exacto. Los actuarios auxiliados por los arqueólogos hablan de que no hace mucho, alrededor de 10.000 a 50.000 años, había una cantidad de personas muy pequeña en el planeta. Aquí se habla de 2.000 años, había 150 millones de habitantes. En realidad es menor esa cantidad. Y actualmente, insisto, ya somos casi 8.000 millones de personas en el planeta. Ahora bien, el agua dulce disponible está ligada al ciclo hidrológico y ese volumen de agua, los 9.702 millones de kilómetros cúbicos del ciclo hidrológico para el agua dulce, si lo dividimos entre el total de habitantes que había y que hay en el planeta, resulta que en la actualidad, 2019, esto es para 2019, solamente tenemos un poquitito menos del 2% de dotación per cápita de agua que había hace apenas 2.000 años. Es decir, el agua es mucha, pero mucha, muy poca, pero en comparación de la población humana que es creciente y la está usando de sobremanera. La tercera faceta en la que se inserta este trabajo es relativa a la agricultura, es decir, ya sabemos que el agua del mundo, nos queda claro, el agua dulce disponible es muy poca y que hay una población que crece de manera alarmante, de manera exponencial en el planeta, a más o menos entre el 2 y el 2,5%. Y la tercera parte tiene que ver con quién utiliza el agua. Aquí se presenta la misma información de la filmina anterior para tener otra forma de visualizarle. Aquí se presenta del lado izquierdo como si fuese un litro de agua de los que utilizamos en las regiones donde hace mucho calor, y observamos que casi toda el agua de ese litro es agua salada, solamente el 2,5 es agua dulce. Y luego de ahí le seguíamos descomponiendo y prácticamente al final, si todo el agua del planeta fuese un litro,
hablamos de que son solo unas gotas de ese litro de lo que el hombre puede disponer. Otra parte, otra arista en la que se inserta este trabajo en la relación a la problemática donde se lo ubica es, bueno, ya sabemos que el agua es muy poca, sabemos que la población es creciente y la siguiente pregunta es, ¿quién es quien utiliza el agua tan escasa, el agua disponible que hay en el planeta? Aquí del lado izquierdo de la diapositiva nosotros observamos los 10 países más consumidores de agua. Observamos, por ejemplo, que la India tiene una extracción total de agua de 761 miles de hectómetros cúbicos por año. Recordemos que un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos. Después le sigue la India con casi 608 miles de hectómetros cúbicos. Estados Unidos es el tercer consumidor de agua con casi 500. Y así hasta llegar, me detengo en México, somos el séptimo país consumidor de agua, créanmelo. No es nada honroso ocupar el séptimo lugar en un planeta donde hay alrededor de 190, 200 países. Somos el séptimo consumidor de agua en México, de agua dulce, casi 86 miles de millones de metros cúbicos por año. Ahora bien, ya observamos quiénes consumen el agua en cuanto a países, pero nos falta saber en todo el planeta quién es quien más agua consume. Y en ese mismo cuadro a la izquierda nosotros podemos observar el desglose de esos volúmenes utilizados por país de agua dulce. Nosotros podemos observar qué tanto consume la agricultura y qué tanto otros sectores económicos como la industria o el consumo doméstico, es decir, en las casas para bañarse, etcétera. En la India es el 90% del agua dulce se le destina a la agricultura. El 2,2% es para el uso industrial y un poquito más del 7% para el consumo urbano, para el consumo doméstico. Varía de país a país. Repito, vean la India, 90% de esa agua dulce lo utiliza en la agricultura. Pero veamos el caso de América, de Estados Unidos. Del total de agua dulce que consume, 486, cerrando cifras, miles de millones de metros cúbicos, en el caso de América, solamente el 36% lo destina a la agricultura, el 51% a la industria y el resto, 13%, para el consumo doméstico. Entonces, de país a país varía. ¿Y en función de qué varía? La respuesta es en función del grado de desarrollo económico. Mientras un país esté más atrasado en términos tecnológicos y sea más un país agrícola que industrial, consumirá más agua. El promedio, ya no por país, sino el promedio mundial se estima de agua dulce, de consumo de agua dulce, se estima que a nivel mundial el 80% se destina a la agricultura y el resto para el servicio público urbano y para el servicio industrial. Es decir, el agua del mundo es muy poca. Quien más la usa es la agricultura. Y ahora quedaría por ver es qué también utiliza la agricultura esa escasísima agua. En la parte derecha aparecen algunas indicaciones, algunas cifras para el caso de México, el caso particular de México, cómo es que se desglosa el consumo de agua entre la agricultura, el sector urbano, la industria, etcétera. Reitero entonces, si el agua del mundo es muy poca y el mayor usuario, como aquí dice, es la agricultura, la pregunta es, oye, ¿cómo es que usa la agricultura esa poca agua dulce que hay y que está utilizando en gran medida? En la parte izquierda nosotros podemos observar un recuadro donde mide por un lado en el eje de las X el valor de la producción medido como un porcentaje que se va a pérdida por el hecho de lluvias, tormentas, ciclones, sequías, etcétera. Y en el eje de las Y va a medir la cantidad de beneficio o ganancia que se genera por metro cúbico. En el caso del eje de las Y, la ganancia por metro cúbico va de más a menos.
mientras que en el caso del eje de las X, la cantidad de valor de la producción que se pierde va de menos a más. Y nosotros podemos observar que la agricultura en el recuadro superior pierde mucho del valor de la producción, repito, por lluvias, tormentas, sequías, plagas, etcétera, pero por el otro lado genera muy poca ganancia al utilizar esa agua. En la parte inferior, en el extremo inferior, nosotros observamos en el cuadro, en su parte derecha inferior, el beneficio marginal, es decir, la ganancia que se genera por metro cúbico en pesos, pesos mexicanos por metro cúbico, y nosotros observamos que cuando un metro cúbico de agua es utilizado por la industria, ese metro cúbico de agua en promedio para todo el país, para todo el sector industrial, va a generar 520, 523 pesos, no unidades monetarias, sino pesos de ganancia por metro cúbico. Y ahora la pregunta es, bueno, si ese mismo metro cúbico que en la industria genera 523 pesos de ganancia, lo utiliza la agricultura, ¿cuánta ganancia genera? La respuesta está en la parte inferior. 2 pesos de ganancia. Es decir, la agricultura es el macrousuario del agua dulce que más agua consume y en términos económicos al menos no genera mucho valor. Ojo, no se me asusten, yo soy ingeniero agrónomo. Eso no quiere decir que vamos a culpar a la agricultura y decir, bueno, que ya no se haga más agricultura. No, no. La agricultura es la responsable de producir alimentos para alimentar al mundo, pero no por ello a la agricultura se le va a otorgar una patente de corsario para que utilice la agricultura sin eficiencia, sin ser productiva. En la parte derecha de esta diapositiva, aparecen algunos indicadores para México. Cada país, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, tendrá sus propias cifras de qué tanta agua se desperdicia por el mal estado de las redes conductoras de agua. En el caso de México es muy elevado, más o menos entre el 40 y el 50%. Hablo de las redes conductoras en la agricultura, de los canales. Del 40 al 50% del agua que se sustrae, por ejemplo, de las presas para irrigar parcelas, la mitad se evapora, la mitad se percola, y por favor déjenme utilizar muy mal la palabra se pierde. Esa agua se pierde. Y digo que mal utilizar esa palabra porque en alguna ocasión un ecólogo me dice, oye, el agua no se pierde, el agua va a los mantos freáticos, abastece a los árboles que hay a los lados de donde están los canales, para a la fauna silvestre, la flora silvestre, etcétera. Así que eso del agua se pierde, pongámoslo por favor entre comillas. En el caso de México, las fugas de la red hidráulica también en el uso urbano son muy elevadas. Estos son datos de Conagua, Comisión Nacional del Agua. Entonces, hasta aquí quiero detenerme. ¿El agua del mundo es mucha? No, es muy poca. ¿Quién es quien más la usa? Es la agricultura. ¿Y cómo la usa? La usa mal. ¿Por qué la usa mal? Porque genera poco valor y desperdicia mucha agua. El problema específico donde este trabajo se ubica es lo que aquí se menciona como que el crecimiento a lo largo del tiempo de la demanda de alimentos, tanto animales como vegetales, dado el crecimiento demográfico poblacional muy acelerado en algunos países más que en otros, está ejerciendo en el mundo una presión fuerte sobre el uso del agua. Y sabiendo que esa agua es muy poca, 0,07%, entonces quiere decir que estamos obligados a que de manera necesaria esa poca agua que hay en el planeta sea utilizada de la manera más racional, de la manera más eficiente y de la manera más productiva posible. Ya en una o dos filminas delante veremos que si bien están muy relacionados los conceptos de eficiencia y productividad del agua, no son lo mismo, tienen connotación diferente. Entonces la agricultura debe de utilizar, y al decir agricultura me refiero en sentido estricto a agricultura y ganadería, debe de utilizar de manera eficiente el agua.
Dije ganadería, lo estaba olvidando porque aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver al extremo izquierdo un empaque en Tetra Pak de 1 litro de leche. Y la verdad es que nos basta con abrir el refrigerador, nos tomamos ese litro de leche y ni idea tenemos de cuánta agua presupone haber producido ese litro de leche. El promedio mundial es de 1020 metros cúbicos por tonelada, más o menos, dependiendo de la cantidad de grasa que traiga la leche, más o menos equivale a 1070, 1060, 1070 litros de agua por litro de leche. Repito, promedio mundial. Sin embargo, cuando nosotros vemos cuánta agua se necesita por país para producir 1 litro de leche, las cifras son muy asimétricas. China anda en alrededor de los 4 o 5 mil litros. Norteamérica, Estados Unidos anda en los 870, 850 litros de agua por litro de leche. Holanda anda en 500 a 520 litros de agua por litro de leche. En México, depende de la región. En México, producir 1 litro de leche en Delicias, Chihuahua, implica gastar un poco más de 4,000 litros de agua. Aquí en la laguna son 3,000 litros de agua. Es decir, se utiliza mucha agua en la producción de leche y de carne. En esta diapositiva, por favor, vean el mapa, cómo se va disminuyendo. Lo dejo que avance y al final, un segundo o más, comento. Bien, este lago que se presenta aquí es el Mar de Aral. No era un mar, no era un mar. Era un lago de agua dulce, catalogado como de los embalses de agua dulce, reservorios de agua dulce más grandes del mundo. Existía entre las exrepúblicas soviéticas de Uzbekistán, Kazajstán y Tayikistán, si es que estoy bien en geografía. Y me interesa mucho esta diapositiva porque si ustedes ven en la parte izquierda de la filmina podrán observar que hay unos buques de mediano calado, todos oxidados, desvencijados ya, y abajo de ellos tienen 2 jorobas, creo que son camellos. Siempre he confundido cuando es camellos y tiene 1 o 2 con el dromedario. Voy a llamarle camellos, si estoy errado, por favor, perdónenme. Allí abajo de los barcos hay camellos y la pregunta obligada, ¿qué tiene que hacer una manada de camellos en medio del desierto junto a un barco? Bueno, pues este Mar de Aral fue o es la historia negra de la ex Unión Soviética, en tanto que más o menos a mediados de los 50, la Unión Soviética gastaba un mundo de dinero en comprarle algodón a otros países como Egipto, por ejemplo, y se decidió producir el algodón allí, en territorio soviético. Se escogieron las regiones de Kazajstán y Uzbekistán y para producir algodón para la industria textil rusa se utilizó el agua de Kazajstán. El problema es que esa agua se utilizó tan eficientemente que cada litro que salía del mar de Aral, del lago de Aral, cada litro prácticamente era utilizado en su totalidad o llegaba a las siembras de algodón. Había mucha eficiencia. Los ingenieros hidráulicos no dejaron que se perdiera una gota en los humedales, que se evaporara, etcétera. Esto repercutió en que en la Unión Soviética pasó de ser un comprador de algodón a ser un vendedor de algodón. Fue un hitazo en términos económicos. Pero ahora nos vamos a la parte derecha. ¿Qué costo social tuvo ese éxito económico en la producción de algodón? Bueno, que en la actualidad, esto está hasta 2010, pero en la actualidad se estima que el Mar de Aral es alrededor de un 4 a un 5% en cuanto a tamaño se refiere, del tamaño que originalmente tenía. Por supuesto, se perdieron muchas especies de flora y de fauna que eran endémicas de la zona. Actualmente es tan salado lo poco que queda de agua que ni el Mar Muerto se lo compara. Esto sucede pues cuando el agua dulce escasa que hay en el mundo no se utiliza de manera eficiente, no se utiliza de manera productiva.
El objetivo de este trabajo, en tanto que ya vemos se entorna, se lo ubica dentro de la escasez del agua, era mostrar algunos indicadores de la productividad física, económica y social del agua, así como algunos indicadores de la eficiencia física, económica y social del agua. ¿Cuál es la diferencia entre un indicador de productividad y un indicador de eficiencia? Si ustedes se fijan donde dice productividad física, PFA, allí se lo está midiendo como la cantidad de producto en kilogramos que se generan por metro cúbico de agua usada. Cuando se habla de productividad económica, se lo está midiendo, PEA, se lo está midiendo como la cantidad de producto monetario, es decir, la cantidad de dinero medido en dólares de ganancia por hectómetro cúbico de agua utilizado en la producción. Y la productividad social del agua, PSA, se lo mide en una sola variable, hay VAS, pero aquí se lo mide en una sola variable, como la cantidad de productos sociales, es decir, empleos que se generan al usar un hectómetro cúbico de agua. Y la eficiencia física, económica o social utiliza las mismas variables que la productividad, pero es su inversa. De tal manera que cuando hablo de eficiencia física, ahora veo cuánta agua, cuántos metros cúbicos se utilizan para producir un kilogramo. Cuánta agua, cuántos metros cúbicos se utilizan para producir $1 de ganancia. Finalmente, la social, cuánta agua, cuántos metros cúbicos para generar un empleo. Y en este caso se tomó a la nuez pecanera Caria illinoensis como cultivo de referencia para poder contrastar a otros cultivos frutales como la manzana, la uva, el dátil, la fresa, zarzamora y aguacate, y contrastarles entre sí. Se plantearon hipótesis de trabajo. La primera tiene que ver con la productividad física, la segunda tiene que ver con la económica y la tercera con lo social. En la primera hipótesis, es decir, lo que se consideró de entrada fue que entre los frutales de México, el cultivo de nuez pecanera que se produce en Chihuahua, que es el principal productor de nuez en México, produce el 70, si mal no recuerdo, por ciento de nuez en México. Nosotros pensamos que la nuez pecanera que se produce en Chihuahua es el que presenta los menores índices de eficiencia y de productividad física, es decir, que la nuez de Chihuahua demanda más agua para producir 1 kilo y para producir 1 kilo, visto al revés, se demanda mucha más agua que los demás frutales. En lo económico, también se lo contrasta contra el nogal y nosotros estamos dando por punto de partida, creyendo pues que esa nuez de Chihuahua es la que tiene la mayor eficiencia y la mayor productividad económica, es decir, que genera más ganancia por metro cúbico, o al revés, que utiliza la menor cantidad de agua para producir $1 de ganancia en relación a los demás cultivos frutales. Finalmente, en la tercera hipótesis, nosotros consideramos que la nuez pecanera de Chihuahua es quien presenta los mayores índices de eficiencia y productividad social. Traduzco, es decir, que el uso del agua en la nuez pecanera de Chihuahua genera más empleo. Y generar cada empleo presupone el menor volumen de agua que en otros cultivos. Eso es lo que consideramos de entrada. Aquí se presentan algunos datos para ver la importancia de la producción de algunos cultivos. En la parte superior izquierda aparece, por ejemplo, los principales países productores de manzana. Estos son datos para 2018 de toda la producción de manzana, 74 millones de toneladas. El 56% lo produce China, el 14% Europa, el 7% Estados Unidos y el 23% restante el resto del mundo. En cuanto a la producción de nuez, nosotros observamos en cuanto a nivel de agregación que en todo el mundo se producen 574 millones de toneladas. Estados Unidos ocupa el 45%, en México el 47% es el principal productor de nuez en el mundo.
casi 29% Chihuahua. Chihuahua por sí solo es un enorme productor de nuez en todo el mundo. Y en la parte inferior nosotros observamos para otro frutal, otros dos frutales que serían el aguacate y el dátil. En cuanto al aguacate se refiere, ustedes pueden observar que México es el principal productor de aguacate en el mundo. No se me asusten, abajo de México dice Chile, el error no es mío, es un error de FAO-Stat, de donde está tomada esa cifra. Ahí donde dice Chile aparecen 3 veces 3 y debe ser solamente 2 veces 3. Entonces México es el principal productor de aguacate del mundo. Lo que queda de ver es qué tanta agua se destina para la producción de ese aguacate. Finalmente el dátil. México no es relevante en la producción de dátil. Tiene alrededor de 30 años que México quiere despuntar en la producción de dátil, pero los principales productores se dan en Asia y en Medio Oriente, Egipto, Irán, Arabia. México es un productor bisoño de dátil. Sin embargo, también es, como veremos, un elevado consumidor de agua. Estas son algunas estadísticas para la manzana en México, el historial de cuánta superficie que ronda las 50,000 hectáreas, 55,000 hectáreas anuales, qué tanta producción se tiene, qué valor de la producción. Y el recuadro en la parte derecha nos dice el desglose de esa producción, es decir, de todo lo que se produce en México, cuánto produce Chihuahua, Puebla, Durango, los estados de México. Y observamos entonces que Chihuahua es el principal productor de manzana y de nuez pecanera. Estas son cifras relativas a el nogal para poder observar la producción de nuez. A nivel nacional, en la parte donde los rectángulos aparecen en color azul y vemos que su tendencia es creciente, y por el otro lado se desglosa la producción en función de nuez en cada estado. Observamos que con mucho en la producción de nuez, Chihuahua se lleva el resto de productores. El segundo estado es Sonora, el tercero es Coahuila. Entonces la manzana y el nogal son cultivos característicos, cultivos que definen al estado de Chihuahua. No solo porque ahí se produce mucho, sino porque se exporta mucho esta producción de manzana y de nuez. Aquí se presentan algunos indicadores de la manzana y la nuez a la economía agrícola del estado de Chihuahua. Podemos observar las cantidades que se cosechan en todo el estado de Chihuahua, un poco más de 1 millón de hectáreas. De ese 1 millón de hectáreas, estamos hablando que 25,000 hectáreas, estoy cerrando cifras, 25,000 hectáreas son de manzana y casi 57,000 son de nogal, 82,000 hectáreas entre ambos cultivos. Que en cuanto a superficie se refiere a ambos cultivos, pues es muy poco, solo el 8.2%. El volumen de la producción es de 5.2 para ambos, 4.3 en manzana y 0.8% en nogal. Para todo el estado de Chihuahua ya observamos ahí las cifras para la manzana, perdón, se me pasó decir qué significa BT, MT y AT. Para la manzana MT y el nogal MT, que fueron los considerados en este estudio. Las siglas mayúsculas BT, MT y AT para manzana y nogal aluden al sistema de producción, válgame la redundancia, que le produjo. BT son las iniciales de los sistemas de producción de bajo uso de tecnología, es decir, producción campesina de manzana o de nuez. MT es producción de manzana o de nuez en condiciones de mediano uso de tecnología, productores intermedios. Y finalmente, la A y T mayúsculas son para los sistemas de producción donde se utiliza mucha tecnología, alto uso de tecnología. Son los grandes ranchos exportadores de manzana y de nogal. Y abajo está el desglose de lo que representa la manzana producida en mediano uso de tecnología, el 1.7% de total del estado de Chihuahua y 1.9% en el caso del nogal. Y ahí están los aportes a la producción. 2.6% de la manzana producida en condiciones de mediano uso de tecnología y 0.2%
en el mediano uso de tecnología. La mayor parte de la nuez es en AT, alto uso de tecnología. Esto será muy rápido, son solo algunas diapositivas tomadas de algo que me encanta ver en Google, que es el carrusel donde desfilan las huellas hídricas. Ustedes le pinchan a ese carrusel en la parte superior y les va indicando cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de manzana, de nuez, para 1 litro de cerveza, para 1 kilogramo de carne de cerdo, de bananas, etcétera. En el extremo izquierdo de la diapositiva aparecen las huellas hídricas para la fresa en California, que es el que menos huella hídrica presenta, 13 galones, son 13 galones por libra. Lo tengo muy lejos y no alcanzo a leer, mi vista es mala. Chile 28, México 38, Costa Rica 44 galones y Guatemala 45. Luego aparecen ahí las huellas hídricas promedio mundiales para manzana, para durazno, para café, banano o carne, perdón, y el dátil. Son cifras verdaderamente a veces que asustan. Cada vez que uno se come una banana, 1 kilo de carne, está consumiendo agua de manera horrorosa. En el caso del café, por Dios, pero qué mala vista que tengo. En el caso del café, espero no mentirles en la cifra, pero son como 200 y tantos litros para una taza de café. Esto lo acabábamos de ver. Lo que yo mencionaba ya, la huella hídrica de la leche, 1.02 metros cúbicos por tonelada, es promedio mundial. Depende también del tipo de sistema que lo produzca, si es en pastoreo, si es un sistema mixto o si es un sistema de producción industrial. Que ahí aparece nuevamente, lo vimos al inicio, de cuánta agua se necesita para productos agrícolas a la izquierda, en verde, y productos animales hacia la derecha. Por ejemplo, el queso, 5,000 litros de agua, la carne de puerco, 4,800, pero insisto, son promedios. Ello quiere decir que en un país puede estar o abajo o arriba de esa cantidad. Incluso dentro de ese país va a haber diferencias. Es decir, la huella hídrica, los índices de productividad y de eficiencia del agua no son algo dado de una vez y para siempre. Varía de sistema de producción y de región a país. Aquí están algunas huellas hídricas de algunos frutales, ya entrando en materia. Hablamos de una rebanada de aguacate de 6 centímetros por 2 centímetros largo y ancho. Hablamos de 4.1 galones, 15,52 litros para esa rebanada de aguacate. En el caso de la India, el aguacate son 1,284 metros cúbicos por tonelada. El mismo aguacate producido en México, casi lo doble que la India, 2,113 metros cúbicos por tonelada. En el caso de Australia, para la nuez, 2,623 metros cúbicos por tonelada. En el caso de Estados Unidos, 1,150. ¿Por qué la variación? Insisto, porque depende del sistema de producción, de la geografía, etcétera, del clima. En el extremo derecho aparecen las fuentes de esos datos, materiales y métodos. Bueno, este estudio, en tanto tomó a el nogal de Chihuahua, se pone la ubicación de Chihuahua en el norte del país, colindando con Estados Unidos, y ya en México con Sonora, Sinaloa, Durango y Coahuila. Es el estado, entiendo, más grande del país. El estado grande incluso le llaman en términos geográficos. Estas son las fuentes de información de los datos de superficie, producción, valor de la producción, costos por hectárea, jornales por hectárea, volúmenes de agua utilizados por hectárea. FIRA son las iniciales de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. SADER es nuestra Secretaría de Agricultura. INEGI es nuestro Instituto de Estadística y Geografía, y el Banco de México, del que se tomó la paridad cambiaria. Se valoró en dólares por el hecho de que sería muy difícil para cualquiera entender si esto estaba en pesos mexicanos. Esto es un índice de productividad y un índice de eficiencia. El índice de productividad
como el de eficiencia son cocientes. En el caso del de productividad, arriba en el numerador va la cantidad de producto físico, económico o social, kilogramos, ganancia o empleos. ¿Y qué va abajo? El volumen de agua que se utilizó. Y en el caso del de eficiencia, si bien depende de las dos mismas variables, se lo invierte. Arriba va el volumen de agua utilizado y abajo la cantidad producida. En el primero, el de productividad, nos va a quedar como cantidad de producto por metro cúbico, mientras que el indicador de eficiencia va a medir como cantidad de agua utilizada por unidad de producto. Y estos son los modelos matemáticos que se utilizaron para poder estimar estos índices de productividad, ya publicados en algunas revistas como la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias de Uncuyo, Argentina, o Economía Aplicada de España. Son muy sencillos, son cocientes todos, provienen de las dos ecuaciones anteriores, solo que aquí ya se meten los datos de kilogramos, de precios, costos, etcétera, para sacar los indicadores físicos, económicos o sociales. Este modelo es un poco más complejo, también sirve para medir la productividad del agua, ya como huella hídrica, en metros cúbicos de agua por litro de leche o metros cúbicos de agua utilizados para producir $1 de ganancia. A diferencia, regreso a estos modelos, donde son solo 6 o 7 variables que me permite a mí tener un indicador para un producto agrícola, repito, 6 o 7 variables. En el caso ganadero se demandan hasta 30 variables para poder generar este indicador. Esas variables solo los menciono aquí. Los que estén en ganadería lo entenderán, son como qué tantos días dura la vaca en lactancia, qué tanto la vaca está seca, qué tanto vive la vaca de manera natural, es decir, qué vida útil tiene, qué tanto dura la vaca en etapa preproductiva, es decir, hasta antes de su primer parto, qué tanto dura la vaca produciendo después de su primer parto, qué tantos kilos come de maíz, de frijol, etcétera. Repito, son 30 las variables. Las últimas son de naturaleza económica. ¿Qué fue lo que se obtuvo? Los resultados, veamos. Aquí observamos en la parte superior a la manzana MT, que fue nuestro cultivo de referencia, es decir, la manzana producida en mediano uso de manzana BT, perdón, en bajo uso de tecnología, para Cuauhtémoc, para Chihuahua, para Canatlán, Durango, etcétera. Y ahí observamos indicadores de productividad y de eficiencia. Las primeras 3 columnas de productividad miden la productividad física, la siguiente la económica y la tercera la social. Solo un ejemplo. En el caso de la manzana BT de Cuauhtémoc, Chihuahua, que utiliza agua subterránea, va a generar 910 gramos, 0.91 kilogramos por cada metro cúbico de agua. Por favor, vean en la parte de abajo. No tenemos cursor, Aldo, no, ¿verdad? En la parte de abajo tenemos que la misma manzana, pero producida en alta tecnología, en la misma región, utilizando también agua subterránea, por cada metro cúbico me va a producir poco más de 3 kilogramos de manzana. No quiero perderme en todos. El tiempo lo tengo contra mía. En cuanto a la productividad económica, me voy a ir a los más grandes. Aquí hay un cultivo, parece ser es la fresa de Michoacán, que por cada millón de metros cúbicos de agua que utiliza, es decir, un hectómetro cúbico, genera casi 3.6 millones de dólares de ganancia. La zarzamora, 2.17 millones de dólares de ganancia por cada hectómetro cúbico. Pero el mismo hectómetro cúbico, si se lo utiliza produciendo, ¿qué cultivo? Busco la leche, pero no la hay aquí. Bueno, me voy a la manzana de arriba. Si ese mismo metro cúbico se produce usando agua subterránea en Cuauhtémoc con bajo uso de tecnología, me va a producir solamente 80 y casi $5,000 de ganancia. Si la manzana es producida en alto uso de tecnología, 614,000. En cuanto a la huella hídrica o productividad social, vemos que varía desde al usar un hectómetro cúbico, en la manzana me genera de 22, 27, 28, hasta parece ser casi 40 empleos
por cada millón de metros cúbicos. A llegar a algunos cultivos como este que tengo aquí abajo, que es dátil, el dátil de Comondú, Baja California, menos de 4 empleos por hectómetro cúbico. En esta otra parte son los indicadores de eficiencia, es decir, cuánta agua por kilo, cuánta agua por cada dólar, cuánta agua por cada empleo. Aquí observamos, por ejemplo, que la manzana son casi 36,000 metros cúbicos para generar un empleo, pero vean esto que es el nogal de Chihuahua, 113,000 metros cúbicos para crear un empleo. Esto es el alma del trabajo y, por cierto, me quedan solo 4 minutos, este cuadro y el que sigue. Arriba tenemos como referencia el nogal MT del estado de Chihuahua y a él vamos a decir que vale la unidad y contra él contrastamos. Por lo pronto observamos dos colores, rojo y azul. ¿Qué me indica, por ejemplo, en el caso de la productividad física, kilogramos por metro cúbico? ¿Qué me indica el color rojo? Bueno, el color rojo me indica que son cultivos más productivos que el nogal MT. Por ejemplo, me detengo en el nogal, en la manzana, perdón, en la manzana producida en bajo nivel tecnológico en Cuauhtémoc, el indicador es 601, que me indica que por cada metro cúbico de agua me va a generar 6 veces más producto que el nogal, producto físico. Y en términos económicos me va a generar, aquí sí es malo, aquí me va a generar solo un poquitito arriba de la mitad de la ganancia que me genera el nogal. Vemos algunos cultivos, me voy hasta la parte inferior como el durazno, donde vemos que el durazno es bastante malo utilizando el agua en términos económicos, pues produce muy poca ganancia, produce la mitad de la ganancia que genera el nogal al utilizar el mismo volumen de agua. Abajo tenemos a la producción estatal en general, no es agrícola, en California, es decir, producción agrícola, producción industrial, etcétera. El utilizar un hectómetro cúbico de agua en la economía californiana implica que me va a producir casi 2 veces la ganancia que ese mismo volumen de agua me produce la nuez en Chihuahua. En cuanto a la productividad social, nosotros observamos que el color rojo va a estar señalando a todos los cultivos que en términos sociales son mejores que la nuez. Hay cultivos como este que señalo con 12.61, que es la zarzamora, que demanda mucha mano de obra, genera, cierro cifras, 13 veces más empleo por cada unidad de agua consumida en relación a la nuez de Chihuahua. Estos son los indicadores de eficiencia, litros de agua utilizados para producir 1 kilo. En el caso de los que están en rojo, aquí la lectura es diferente, porque me está diciendo que van a generar el mismo kilogramo de producto, repito, los que están en color rojo, utilizando menos agua. Todo aquel que sea menor a 1 indica que es más eficiente en términos físicos, también en términos económicos. Aquí, por ejemplo, este tercer cultivo, que es la manzana de alta tecnología de Cuauhtémoc, demanda el 21% del agua que se necesita en el nogal MT para producir $1 de ganancia. Finalmente, lo social, el empleo, también los que están en color rojo, me está diciendo que son más eficientes al utilizar el agua en términos sociales, en tanto demandan, por ejemplo, este cultivo, que es la manzana BT de Cuauhtémoc, solo el 31% del agua que demanda la nuez para producir un empleo. Por desgracia, el tiempo me ha comido, he cumplido 45 minutos y seré muy breve. Aquí lo que se presenta es, bueno, los resultados que encontramos del nogal MT, de la manzana MT, contrastarles con otros cultivos, pero en el caso del precio del agua. El precio de un bien es importantísimo. Cuando un bien suele tener un precio cero, se dice que es un bien común. Por lo tanto, si casi no tiene precio ese bien, la gente no lo va a apreciar y no lo va a valorar. Aquí vemos, por ejemplo, que 1 metro cúbico de agua, en el caso del nogal de Chihuahua, al productor le cuesta 7.6 centavos de dólar el metro cúbico. Si mal no recuerdo, 1 litro de agua embotellada
va a costar aquí en México 10 pesos, supongo en Ecuador $1, $1.50. Es decir, el precio del agua de uso agrícola es baratísimo, por eso el productor no lo valora. Ahora bien, ¿cómo podemos aumentar la productividad y la eficiencia del agua en la cuestión agrícola y ganadera? Dicho en otras palabras, ¿cómo hacemos para hacer un uso sostenible, sustentable de la muy poca agua dulce que hay en el planeta? La respuesta es muy simple. La respuesta está en cómo, simple entre comillas, perdón. La respuesta está en cómo manipular cada una de las variables de las que dependen los índices de productividad. Por ejemplo, en cuanto a productividad física, si en dado momento el PFA, la productividad física, ya lo perdí, Aldo, no sé dónde ande, basta con que yo eleve RF, es decir, el rendimiento físico, la cantidad de toneladas, la cantidad de kilos que me produce una hectárea, gracias, la cantidad de hectáreas, de toneladas, perdón, de kilogramos que me produce una hectárea, con ello voy a elevar la productividad del agua. Pero a la par estaría otra variable, LR, la lámina de riego. ¿Qué es la lámina de riego? Es la altura de la columna de agua que todo cultivo demanda para poder producir. Si se disminuye la lámina de riego con mejoras genéticas en los cultivos o limpiando bien los canales de riego, voy a elevar la productividad del agua. ¿Cómo puedo mejorar la productividad económica? Pues depende de 1, 2, 3, 5 variables. 1, el rendimiento físico, elévalo. 2, el precio del producto agrícola, elévalo. ¿Cómo? Mediante cooperativas de compra y venta de producto agrícola. El costo también afecta a la productividad económica. ¿Cómo lo mejoro? Administra mejor, baja tus costos. En el caso de la ganadería ni lo menciono, porque son 30 variables y hay que manipular cada una de ellas para elevar la productividad o la eficiencia del agua. En cuanto a conclusiones, pues nosotros observamos que no era cierto lo que pensábamos de que en términos físicos la nuez de Chihuahua era el más gastalón de agua. Hubo por ahí un cultivo, me parece ser, fue el dátil, así como el nogal de la comarca lagunera, que son más gastalones de agua. En términos económicos, también se rechazó lo que creíamos, pues hay otros cultivos que generan más ganancia al utilizar el agua que el nogal de Chihuahua. La tercera hipótesis que nosotros considerábamos tampoco se acepta, en tanto que nosotros creíamos que el nogal era el mejor al utilizar el agua para generar empleo, y no es así. Hay otros cultivos que generan más empleo con menos cantidad de agua que el nogal. ¿Qué se recomienda? La respuesta está en todas las variables de las que depende la productividad del agua. Se recomienda elevar la productividad como incrementando el rendimiento físico, disminuyendo la cantidad de agua por cultivo mediante estudio, mediante investigación, mejorar los precios de los productos agrícolas, disminuir los costos de los productos agrícolas, todo ello para que se pueda disminuir el volumen de agua utilizado en la producción. Si no, nos va a pasar lo que en el mar de Aral. Esto es algo de la bibliografía que se utilizó para este trabajo. Les agradezco muchísimo su atención, sin antes pedirles disculpas que me excedí 5 minutos. Mil gracias.